A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. En la India existe la costumbre de realizar matrimonios entre niños de 4 o 5 años de edad. Estos matrimonios son consumados cuando el niño llega a los 8 o 9 años y está en alguna capacidad de ejercer ese delicado papel. Uno de esos niños que vivió aquella experiencia años más tarde se convirtió en un personaje histórico del siglo XX. Pero aquel niño, recién casado, vivió algo que también lo marcó de manera indeleble. Siendo un preadolescente, le tocó presenciar la agonía de su padre. Pero en ese momento, también su joven esposa le reclamaba tener contacto sexual. El joven al final abandonó a su padre y se marchó a la habitación contigua con su esposa. Cuando regresó a los pocos minutos, encontró a su padre muerto y supo que en el último momento había reclamado su presencia. Aquel niño que desde entonces vivió con un profundo remordimiento se llamaba Mohandas Gandhi y el mundo lo conoció luego como Mahatma Gandhi. Con el paso del tiempo y en medio de dramáticas circunstancias políticas, Gandhi se convirtió en líder de su patria en la lucha contra el racismo y contra el Imperio Británico. Su filosofía de la desobediencia civil se mostró más poderosa que la dominación económica y militar de los invasores. Gandhi, el profeta de la no violencia, estaba muriendo violentamente un día como hoy, 30 de enero de 1948. Y aunque murió sin ver su sueño cumplido, como era eliminar la división social de castas, la violencia y la injusticia, por lo menos nos abrió la imaginación para seguir soñando juntos el mismo sueño. En sucesos, un día como hoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la presente edición de este viernes 30 de enero del 2026 del noticiero Telesucesos, el cual ustedes lo ven y lo escuchan desde cualquier parte del mundo a través de la señal 100% digital de www.telesucesos.net, en Facebook Telesucesos Quito y en YouTube Telesucesos HD. Vamos con los titulares de la presente emisión. Titulares. Gobierno Nacional lidera operativo Gran Fénix 3 contra red de delincuencia organizada vinculada a la Agencia Nacional de Tránsito. Las rutas de la ciudad se activan este fin de semana en el centro histórico. El Ministerio de Salud Pública confirma que Ecuador se mantiene libre del virus Nipah gracias a la vigilancia de alertas epidemiológicas. Encuentros para potenciar el comercio, la conectividad aérea y el fortalecimiento energético como parte de la agenda de la comitiva ecuatoriana en Panamá. Municipio recuperó una pieza del monumento de Winston Churchill con apoyo de policía y fuerzas armadas. Ecuador y la FAO fortalecen su cooperación y proyectan nuevas líneas estratégicas para el 2026. El editorial será de Fabián Corral, La cultura del desecho. Tendremos entrevistas con Hugo Espín, penalista experto en seguridad pública, acerca de la crisis de seguridad que se vive en el país. Mientras que Teresa Ceballos, abogada en temas de migración, habla sobre las redadas contra migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. Vamos con el desarrollo de la información. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Gobierno Nacional lidera operativo Gran Fénix 3 contra red de delincuencia organizada vinculada a la Agencia Nacional de Tránsito. Este viernes 30 de enero del 2026, el ministro del Interior, John Reinberg, junto al comandante general de la Policía Nacional, general Pablo Dávila, lideraron el operativo Gran Fénix 3 ejecutado de manera simultánea en las provincias de Pichincha, Imbabura y Santo Domingo de los Áchilas, como parte de una investigación a la Agencia Nacional de Tránsito por el presunto delito de delincuencia organizada.
Durante la operación se realizaron 19 allanamientos que dejaron 10 personas aprehendidas y otros indicios asociados. De acuerdo con las investigaciones preliminares, la organización estaría vinculada a la presunta emisión irregular de licencias de conducir mediante la participación de funcionarios públicos y civiles, quienes habrían facilitado estos trámites a cambio de pagos ilegales desde noviembre del 2024. Además, los implicados tendrían vínculo con el grupo delictivo Los Choneros. Durante el operativo, que se realizó en coordinación con la Fiscalía General del Estado, se ejecutaron 19 allanamientos en diferentes inmuebles, registros personales y vehiculares, así como detenciones con fines investigativos y para formulación de cargos en cumplimiento de órdenes emitidas por la autoridad competente. Entre los detenidos están 7 servidores públicos de nivel jerárquico, como el director de la Agencia Nacional y 3 personas naturales. Además, durante las diligencias se incautaron 38 terminales móviles, 8 computadores portátiles, 165 indicios documentales, 55 dispositivos de almacenamiento electrónico, $53.510 en efectivo, un arma de fuego, 2 alimentadoras y 29 cartuchos. John Reinberg, ministro del Interior, dijo que gobiernos anteriores nunca se atrevieron a hacerlo, más bien se beneficiaban de esta economía criminal. No vamos a permitir que esto siga sucediendo, puntualizó. El Ministerio del Interior ratifica su compromiso de combatir la corrupción y desarticular estructuras delictivas. Encuentros para potenciar el comercio, la conectividad aérea y el fortalecimiento energético como parte de la agenda de la comitiva ecuatoriana en Panamá. El equipo de trabajo del presidente de la República, Daniel Noboa Sin, continúa con una intensa agenda de trabajo en Panamá. Este jueves 29 de enero, la canciller Gabriela Sommerfield, la ministra del Ambiente y Energía Inés Manzano y el embajador Pascual del Ciopo, entre otras autoridades, participaron en el encuentro empresarial Ecuador-Panamá, en el que se dio paso a la renovación de las relaciones comerciales y productivas de ambas naciones, misma que comparten una visión de futuro basada en la apertura y la integración regional. Además, los ministros participaron en otras reuniones de alto nivel para tratar temas de conectividad aérea, energía y comercio. Precisamente durante el evento, ambas naciones ratificaron su voluntad de fortalecer la promoción del comercio, la atracción de inversiones y la construcción de economías más competitivas, resilientes y modernas. Para ello, se dio paso a la suscripción de un acuerdo entre el Consejo Empresarial Ecuatoriano-Panameño y el Sindicato de Industriales de Panamá. Este acuerdo apunta al desarrollo y ejecución de acciones conjuntas que permiten fortalecer las actividades comerciales y de inversión, así como la cooperación gremial para desarrollar actividades mancomunadas bajo principios recíprocos y equilibrio comercial. En el marco de esta actividad, también se llevó a cabo la suscripción del Acta de Garantía Parcial de créditos entre el CAF y el Banco del Pacífico. Este paso se constituye como uno de los hitos más relevantes, por cuanto está destinado al apoyo y el desarrollo productivo de la pequeña y mediana empresa del Ecuador. Las rutas de la ciudad se activan este fin de semana en el centro histórico. Las rutas de la ciudad vuelven a activar el espacio urbano este 31 de enero con 2 propuestas que invitan a caminar, pedalear y redescubrir Quito desde el corazón de sus barrios y su historia. Durante estos 2 días, las rutas García Moreno y León San Blas, La Tola transforman plazas, calles, comercios y espacios patrimoniales en escenarios vivos de encuentro con talleres, música, danza, exposiciones, gastronomía y emprendimientos locales. Ruta García Moreno, viernes 30 de enero. Desde las 17 horas se transforma la emblemática calle del centro histórico en un corredor cultural vibrante. Arte, música en vivo, danza y ferias de emprendimientos locales llenan el recorrido. A lo largo de la vía, vecinos y colectivos culturales ofrecen actividades participativas mientras restaurantes, cafeterías y tiendas abren sus puertas con degustaciones y programación especial, conectando identidad, patrimonio y encuentro ciudadano. Además, espacios como el Museo de la Ciudad y el Museo del Carmen Alto se suman con recorridos, talleres y exposiciones que enriquecen la experiencia.
Ruta León-San Blas-La Tola, sábado 31 de enero. Desde las 11 la Ruta León lleva la vida barrial a calles como San Blas y La Tola, donde la cultura popular, la gastronomía y la historia confluyen en actividades para todos los públicos, música tradicional, talleres, presentaciones artísticas y propuestas comunitarias animan este circuito diurno que celebra el espíritu de los barrios tradicionales del centro histórico, impulsando la economía local y la convivencia. Estas rutas no solo promueven la movilidad activa y el uso del espacio público, sino que también reafirman la ciudad como un escenario de creatividad, patrimonio y vida colectiva. Dan sentido de pertenencia a cada paso y recuerdan que recorrer Quito es también vivirla, sentirla y compartirla. Este fin de semana Quito invita a moverse, explorar y habitar la ciudad desde sus rutas. Municipio recuperó una pieza del monumento de Winston Churchill con apoyo de policía y fuerzas armadas. Gracias a la eficacia del sistema de videovigilancia y la articulación inmediata entre el municipio de Quito, la policía y las fuerzas armadas, la madrugada de este jueves 29 de enero se logró la aprehensión de 2 ciudadanos extranjeros que portaban una pieza sustraída del espacio público. El hecho fue detectado inicialmente mediante el monitoreo preventivo de las cámaras del COE Metropolitano. Tras identificar una actitud sospechosa, se coordinó de forma inmediata con el personal de Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes ejecutaron la intervención a las 5:30 de la mañana en la intersección de las calles Mejía y Guayaquil en el centro histórico. Durante el registro, los ciudadanos fueron hallados en posesión de una placa metálica. Tras verificaciones técnicas, se confirmó que la pieza pertenece al monumento Sir Winston Churchill, ubicado en el redondel de la avenida Gonzalo Suárez y avenida Coruña. Al confirmarse que el monumento se encuentra bajo la jurisdicción de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, EMOP, la entidad metropolitana procedió de manera inmediata a asentar la denuncia respectiva ante la Fiscalía General del Estado en su calidad de custodio del bien. El Ministerio de Salud Pública confirma que Ecuador se mantiene libre del virus Nipah gracias a la vigilancia de alertas epidemiológicas. El Ministerio de Salud Pública, MSP, informa a la ciudadanía que no se registran casos del virus Nipah en humanos ni animales dentro del territorio nacional. Esta condición de seguridad sanitaria es el resultado de la ejecución estratégica del Plan de Respuesta Multiamenaza diseñado para proteger la vida y asegurar la continuidad de los servicios de salud ante eventos adversos. Bajo el enfoque de una salud, Ecuador fortalece la articulación entre los sectores de salud humana, sanidad animal y ambiente con el objetivo de garantizar la detección temprana, la prevención y la respuesta oportuna frente a amenazas zoonóticas emergentes, priorizando la protección de la salud de la población. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública, en coordinación constante con la Agencia de Regulación y Control Fito-Zoosanitario Agrocalidad y el Ministerio de Ambiente y Energía, mantienen activos sus sistemas de vigilancia epidemiológica y zoosanitaria, así como mecanismos permanentes de monitoreo, notificación y análisis de riesgos en alineación con las recomendaciones de organismos internacionales. El plan clasifica a las zoonosis emergentes y patógenos de alto riesgo, como el virus Nipah, como amenazas que requieren detección temprana y control inmediato. Es importante destacar que el reservorio natural de este patógeno son los murciélagos frugívoros del género Pteropus, especies que no se encuentran presentes en el territorio ecuatoriano. Los sistemas oficiales confirman que no existe evidencia de circulación del virus en la fauna silvestre, animales domésticos o población humana del país. El país cuenta con protocolos de vigilancia epidemiológica reforzada y mecanismos de aislamiento oportuno para casos sospechosos, integrando lecciones aprendidas de eventos previos como el COVID-19. El plan de respuesta multiamenaza del Ministerio de Salud Pública garantiza un enfoque preventivo, escalonado y territorial para reducir el impacto social ante posibles brotes o epidemias. Ecuador y la FAO fortalecen su cooperación y proyectan nuevas líneas estratégicas para el 2026. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega,
mantuvo una reunión de alto nivel con René Orellana, subdirector general y representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. En las oficinas del organismo en la ciudad de Panamá, el encuentro permitió evaluar los principales hitos alcanzados durante el 2025 y definir las prioridades de cooperación e inversión para el año 2026. En 2025, el gobierno de Ecuador y la cooperación técnica de la FAO permitió la consolidación del programa AgroJoven, que escaló a políticas de Estado mediante un decreto presidencial. Este proceso dio lugar a la creación del Comité Interministerial de Empleo AgroJoven, liderado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, fortaleciendo la cooperación institucional para promover oportunidades de empleo para jóvenes rurales. Asimismo, a través del Plan de Acción de la Política Pública Agropecuaria, Manos para el Campo, que incorpora la metodología de iniciativa mano a mano, se priorizaron territorios y cadenas productivas con mayor potencia de impacto. El ministro Vega señaló que durante 2025 fue posible presentar 2 proyectos de inversión al ministro de Economía y Finanzas, uno enfocado en agroseguros y otro en juventudes rurales. Ambos proyectos contarán con la asistencia técnica especializada de la FAO. En Radio Sucesos estuvo Hugo Espín, penalista experto en seguridad pública, habla de la crisis de seguridad que se vive en el país. Escuchemos lo que opina. Algo que siempre se dijo, y lo hemos dicho en estos micrófonos, es la necesidad de la depuración del Estado. Nosotros tenemos un Estado que ha ido generando pasos burocráticos cada vez más grandes, más engorrosos, que fomentan precisamente la corrupción. Y cuando nosotros pensábamos que antes una licencia se podía renovar en 10 minutos, después de cumplir con los procedimientos previos, que eran los exámenes y toda esta cuestión que se habilitaba en línea, cuando uno tiene que hacer ahora, buscar un cupo, y tiene que esperar 2, 3 meses con una licencia caducada, mientras es acosado también en las calles por los agentes de tránsito, que también están en la línea de la mordida, evidentemente se genera el caldo de cultivo necesario para que se impulse diferentes formas de delincuencia. Y lo que ha dicho el ministro yo creo que es lo más loable. Lamentable para toda la ciudadanía, para todos que tenemos que acudir a la agencia de tránsito, porque todos tenemos que hacerlo por diferentes motivos, pero es necesario que el Estado empiece una verdadera depuración. Nosotros sabemos, y creo que el ministro también, y creo que ha ido topando la llaga en diferentes puntos, temas como algo que escuché aquí en esta misma cabina cuando le preguntaba al ministro qué pasa con estos centros comerciales de acopio de todos los objetos robados. E inmediatamente se dieron intervenciones por parte del municipio. Pero, ¿por qué nunca se hizo esto durante esta temporada? Es un secreto a voces, ¿no? Sí, claramente entendidos por toda la ciudadanía. Y ese es uno. En el sur hay otros 2 locales de la misma línea y de la misma intensidad, donde todo teléfono, increíblemente uno ahora como puede rastrear los teléfonos, ve cómo se va moviendo casi directamente hasta estos centros de acopio de objetos robados. La captación de objetos robados es per se un delito. Sin embargo, esto ha sido una problemática nacional. Cuando nosotros pensamos en delincuencia organizada, normalmente pensamos en maras, en gente tatuada, con armas en las manos, fusiles, en motos, amedrentando a la gente. Pero no nos damos cuenta que estas organizaciones delictivas, como los lobos, como los choneros, como los lagartos, águilas, y una larga lista, 22 calificadas por el gobierno, de terroristas, ¿sí? En realidad no es que es un grupo de gente que el 30 de cada mes llega y le depositan su sueldo, pero hablamos de que están vinculados 70,000 ecuatorianos a estos grupos delincuenciales. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Crear nichos de mercado para que estas agrupaciones puedan abastecerse de recursos. Y tenemos la minería ilegal, tenemos el tráfico y el contrabando que se produce de mercaderías en la frontera norte, tenemos el tráfico y contrabando de armas, municiones y explosivos que vienen principalmente de la frontera sur. Tenemos la droga que entra por los puertos, por las fronteras norte y sur. Tenemos una serie de acciones que nos llevan a que por primera vez yo creo
que cuando se lanzó el Plan Fénix, yo fui muy crítico en decir, yo no veo Plan Fénix. Yo converso con generales, con coroneles, con mayores de la policía, de las Fuerzas Armadas, y nadie conocía de Plan Fénix. Pero hoy se ven acciones que son diferentes. Primero, para desarticular la delincuencia organizada, hay que entender que no es un tema de militarizar y llenar de policías las calles de Quito, de Guayaquil, de Puerto Viejo, de Manta, porque lo que tenemos es un show inmediato, impresionante, un despliegue policial, militar, tanquetas, helicópteros, Claro, que banderas. la sensación de que estamos seguros, ¿no? Pero no es efectivo a largo plazo. Pero la gente no siente eso, porque a los 10 minutos de lo que salió el show, se va de la tanqueta del lugar, porque no puede quedarse ahí parqueada todo el día, y se empiezan a dar los asaltos en Guayaquil, en el mismo sitio donde se tomaron las fotos en la mañana. Tenemos sicariatos en Manta, en el mismo sitio donde estaba desplegado todo el ejército, con caras tapadas con pasamontañas, con fusiles, algunos con estas máscaras de esqueletos, ¿sí? Que son intimidantes, ¿sí? Pero al final del día esto no tenía resultados. Yo creo que hoy por hoy se empieza a articular un sistema de seguridad diferente. Primero, hay que eliminar este concepto de captar cabecillas, porque lo que se ha hecho es atomizar la delincuencia. Entonces, cojo a un cabecilla y aparecen tres más que están en la pugna, que siguen manteniendo ciertos roles dentro del negocio y pertenecen a las estructuras criminales. Entonces, los señores lobos que estaban antes extorsionando, ahora se ampliaron el negocio y también tienen el boleteo en los negocios, en las tiendas de barrio, en los locales comerciales. Los que estaban en las extorsiones y el boleteo también están dedicados ahora a los accesorios. Y el sticker para que no les topen es, somos parte de los lobos. Entonces, siempre que escuchamos que hay una estructura, una organización, muchos de estos están afiliados a estas prácticamente franquicias criminales que resultan ser estos stickers que se ponen, ¿no? Lobos, choneros, chonekillers y toda la larga lista. ¿Qué es lo importante? Primero, romper el tema fundamental. Cuando nosotros vemos que el dinero del narcotráfico, el dinero de la delincuencia organizada es utilizado, es decir, pueden disfrutarlo, automáticamente existe el fomento del negocio. Cuando el negocio es malo, se corta. Y un poco el ejemplo nacional, cuando nosotros tenemos una tienda que es próspera, al frente se pone otra tienda. Si la tienda del frente, hay otra más y tenemos 5 tiendas en el mismo sitio. Y eso es lo que pasó con la delincuencia organizada. Hay tantas franquicias de estas bandas. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué pasa si yo pongo, perdón el ejemplo, pero un tutti, es decir, una mega tienda abastecida a mejor precio, regulada de una forma diferente en el mismo barrio? Las otras tiendas se extinguen y cambian el tipo de negocio. Esto es lo que está pasando hoy con la delincuencia organizada. Nosotros tenemos que entender que primero no es un tema policial, es transversal, porque si no se controlan, por ejemplo, cómo ingresan las mercaderías o se mueven, y ahí creo que algo que es fundamental y que lo he dicho muchas veces, es cambiar el sistema de las aduanas. Y allá en el año del señor de 1994, acuérdense que había el hijo de un presidente que festejaba su primer $1.000.000 en las aduanas y hablábamos de la primera forma de delincuencia organizada publicitada, pero abiertamente, festejando, tomándose las discotecas de Guayaquil, de Santa Elena, porque festejaba su primer atraco de $1.000.000. Años más tarde estábamos viendo que las aduanas ha sido un botín constante porque es el control de los puertos, de los aeropuertos y de la frontera. Nosotros necesitamos tener... Y ya vemos que esos controles aleatorios, entre comillas, no son aleatorios, los que saben a lo que van a controlar. Y han llegado a contaminar también esto. El ministro ya estuvo en los puertos. Yo creo que un tema fundamental es el ingreso y el control absoluto de los puntos de frontera y de los puertos. El fortalecer un sistema que si tiene que ser depurado totalmente el cuerpo de vigilancia aduanero, pero tiene que fortalecerse, un poco al ejemplo del ICE en Estados Unidos, encargado exclusivamente y de manera técnica de lo que significa la seguridad de puertos, aeropuertos, del manejo de mercaderías, porque no se pueden abrir todos los contenedores, es imposible hacerlo. En Impacto Informativo estuvo Teresa Ceballos, abogada en temas de migración. Habla sobre las redadas contra los migrantes ecuatorianos en los Estados Unidos. Vamos con la nota. Honestamente, pienso que ICE hace una investigación previa de todas las personas a las que desea deportar. Son personas que ya han tenido un proceso de deportación
o que tienen antecedentes penales, por lo cual es muy probable que sí haya sido de esta manera, puesto que ellos conocen que la Cancillería, los consulados pertenecen al gobierno del país, en este caso del Ecuador, y no podrían ellos actuar frente un tipo de acción de este tipo. Y pues lastimosamente sí pienso que ellos estaban atrás de alguna persona y él trató de meterse en este lugar para evitar de ser deportado. Bueno, eso es lo que dice la nota de ICE, ¿no? Que ha llegado a la Cancillería y de ahí a los medios de comunicación. Así es. Ha sido investigado esta persona, pero ese es el caso de todos los que son objeto de la búsqueda de ICE. Es el caso hoy por hoy de todos, porque lo que la ICE hace es hacer redadas en el lugar donde se encuentra la persona que ellos desean deportar. Lastimosamente, las redadas que hacen ahora son en lugares públicos. Tenemos iglesias, tenemos lugares habitacionales, trabajos, y lo que hace la ICE pues es ir atrás de uno en específico, pero a su vez si hay más personas y que ellos ven que son migrantes que no tienen documentos, como dicen, pagan justos por pecadores. Entonces ahí es cuando se crea este temor, se crea toda la angustia, la desesperación de personas que quizá no tienen antecedentes, pero al estar dentro de un círculo cercano de una persona que sí la tiene, también pueden ser detenidos. Bueno, ya vamos a profundizar esto. Sigamos con el consulado ecuatoriano en Minneapolis. Afuera del edificio decía consulado del Ecuador y decía en inglés y en español. ¿Cómo es que no sabían que en ese edificio funcionaba pues esta legación diplomática? Bueno, pienso que sí sabían que funcionaba ahí, pero a la ICE no le interesa dónde se encuentra la persona que va a ser deportada. Su único fin y su única finalidad es detener a aquella persona. Incluso invadiendo territorio diplomático. No deberían hacerlo. Es un tema que no deberían hacerlo. Están vulnerando leyes y derechos y esperamos honestamente que no vuelva a suceder. Pero la explicación que ellos están dando tiene un poco de sentido y de lógica en el sentido de buscar a una persona, pero no pueden entrar y no pueden hacer este tipo de allanamiento, se podría decir, en contra de cancillerías y menos de países que no les corresponde. Claro, y por eso la respuesta del Ecuador, que inmediatamente hizo conocer a la Secretaría de Estado pues su malestar por estas incursiones. Así es. Pero se ha generalizado no solamente en los Estados Unidos, no solo entre nuestros compatriotas, sino esa es la imagen que han dado los Estados Unidos afuera. Parece que en estos operativos los componentes de ICE están viendo las caras y si se topan, claro, con gente atesada de pómulos salientes, como son los andinos, como somos los ecuatorianos, entonces se les echan encima. Sí, pero también hay que recordar que la ICE hizo un comunicado en el cual iba a ir en Minneapolis atrás de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos son la mayor cantidad de migrantes que existen en esta ciudad. Ellos hicieron un comunicado de que se van a concentrar en las personas ecuatorianas. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué hay tantos ecuatorianos en Minneapolis? Al parecer es una plaza de trabajo interesante donde han podido ellos conseguir trabajo sin documentos, muchos, y por una buena cantidad de salario por hora. Porque la mayor cantidad de ecuatorianos, ayer nos facilitaba estos datos el viceministro de Movilidad Humana, Saúl Pacurucu. Él decía, están en Nueva York y son como más de 500,000. Sí, están concentrados mucho en Nueva York, en Los Ángeles, en Miami, obviamente en la Florida, pero en este sector, justamente donde la ICE quiso hacer las redadas, estaban detrás netamente de los ecuatorianos. Es por eso que en todo este tiempo hemos escuchado deportaciones de ecuatorianos en Minneapolis, hemos escuchado detenciones de ecuatorianos en Minneapolis. En realidad no hemos escuchado casi de otras nacionalidades. Estamos escuchando específicamente incluso niños ecuatorianos. Claro, lamentablemente. Y ahí hay unos 3 temas que quisiera tocar en los próximos minutos.
Pero sigo insistiendo en que se ha desarrollado tal paranoia, ya no solamente en Minneapolis, ¿no? Sino también en estos otros sitios donde están los ecuatorianos, que los ecuatorianos no salen de sus casas, no van a trabajar, por esto han perdido empleos, evitan sus rutas normales y hay una especie de advertencias verbales, obviamente se usan las redes sociales, el WhatsApp, para prevenir, no vayan por aquí, es decir, evitar la rutina. Se ha vuelto una pesadilla la estancia en los Estados Unidos. Hay mucho temor debido a que antes las redadas únicamente se daban en frontera. En realidad, el número de deportaciones que hay hoy son menores que las que hubieron entre el año 2023 y 2024. Pero la forma en la que se hacen ahora las detenciones son las que llaman la atención y están en el ojo del huracán. Porque son detenciones que son agresivas, que incluso se han llevado ya muertes, ha habido casi 6 muertes en todo este tiempo. Y eso es lo que causa temor entre la sociedad. Pero hoy por hoy es cuando más nuestros migrantes deben estar enterados de qué pueden hacer. Ellos lo que necesitan es información para poder defenderse. Ellos necesitan capacitación para poder saber qué hacer en un momento de angustia o de pánico como es ahora en las redadas. Y lo mejor que ellos pueden hacer es tener un plan migratorio. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros somos detenidos? Un plan familiar que les permita saber a dónde irían los niños, a dónde irían ellos en el caso de ser liberados después de una investigación. Siempre tener sus documentos en orden. Los originales y verificar que su proceso esté en camino, porque hay muchos procesos de asilo que se han caído por no hacer un seguimiento, por no acudir a corte, y ellos son vulnerables a ser deportados. Esa es la información que ellos necesitan saber cómo sobrellevar día tras día estos inconvenientes que están suscitando para que puedan defenderse en un momento determinado. La cultura del desecho, artículo de Fabián Corral publicado en diario El Universo. La idea de que todo es desechable, transitorio, precario, pasó insensiblemente del consumo de bienes en donde comenzó a las relaciones personales, a las profesiones, las instituciones, la política y la cultura. Y con la idea de que todo es descartable y provisional, vino la sensación de fatiga, agobio y hartazgo, la ausencia de horizontes y la crisis de referentes y valores. Y llegó la convicción cada vez más extendida de que los proyectos son para hoy y de que al primer escollo hay que archivarlos, porque más que proyectos o rutas marcadas por cada persona, entidad o país son caprichos momentáneos. Y creció el prejuicio de que la constancia, la responsabilidad, el compromiso, la lealtad son disparates pasados de moda. Todo eso con las excepciones de rigor, claro está. La cultura del desecho ha llenado de basura los ríos, las playas, el mar, en fin, inundó la naturaleza. Y lo más grave, empieza a contaminar el alma de la gente. Basura de relaciones frustradas, de proyectos inconclusos, de pan para hoy y hambre para mañana, de modas que pasan, de TikTok, de libros que no trascienden y que se escriben según las exigencias del mercado, de informaciones que se suplantan una por otra, de novelerías insustanciales, de discursos que no calan, de rostros que no duran. Basura que impide la persistencia de los recuerdos y la sobrevivencia de las memorias y que niega a personas y familias los argumentos y razones que vinculen el pasado con el futuro y que permitan reconocer a los otros, pensar desde atrás hacia adelante y construir en suelo firme. Alguien dijo que la nuestra es una sociedad líquida. Es verdad. Ninguna estabilidad, ninguna firmeza, nada durable, nada exento de la posibilidad de convertirse en desecho, en trasto inútil, viejo al día siguiente de la compra o de la inauguración o de la fiesta. Casi nada está a salvo de la invasión de lo transitorio y coyuntural para convertirse en un espectáculo que llega, concluye y se olvida. La sociedad se parece cada vez más a un escenario que atrae momentáneamente,
concita un entusiasmo desbordado, se satura de gritos, se vacía pronto y deja los graderíos y la pista llenas de basura y de soledad. Sí, de soledad, porque no queda nada después de la fiesta, o queda muy poco. La resaca quizá y un vacío que crece. La tormenta Christine ha causado estragos por todo Portugal. Las zonas más afectadas han sido el centro y el oeste del país, en particular las regiones de Coimbra y Leiria. Las ciudades aún se están recuperando de los daños y evaluando las pérdidas materiales, mientras que miles de personas siguen sin electricidad. El gobierno portugués ha anunciado esta mañana que declarará el estado de emergencia en las zonas más afectadas por la tormenta. Además de la destrucción generalizada, la borrasca también ha causado la muerte de 6 personas, 3 en Leiria, una cuarta en Martiña Grande, otra en Silves y la sexta en Vilafranca de Xira. Otra persona falleció recientemente en la vecina España, en la localidad andaluza de Torremolinos, a consecuencia de la tormenta que tumbó una palmera. Las autoridades de Protección Civil de Portugal registraron más de 5.400 incidentes hasta las 10 de la noche del miércoles. Entre la medianoche y las 8 del jueves se registraron otros 200, principalmente entre Coimbra y Leiria, en un momento en el que siguen cayendo fuertes lluvias por todo el país. Christine ha llegado a alcanzar rachas de 208 km por hora en el municipio de Soure, situado en Coimbra. El IPMA prevé una mejora del tiempo, ya que Christine se aleja de Portugal hacia España, aunque Oporto, Viana do Castelo y Braga siguen bajo alerta roja debido al mal estado del mar y las lluvias continuarán entre el centro y el norte lusos. La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado un paquete de leyes que reabre la industria petrolera del país a los inversores extranjeros después de 20 años. Las nuevas leyes otorgan a las empresas privadas el control total sobre la producción y la venta de petróleo y permiten la resolución independiente de disputas entre el Estado y las empresas privadas. Hace 20 años, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, Venezuela experimentó una transformación socialista en la que las empresas petroleras que operaban en el país, normalmente estadounidenses, fueron expulsadas y todo el sector fue nacionalizado. En enero, Estados Unidos capturó al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, en una operación militar y los nuevos dirigentes prometieron permitir el regreso de los inversores extranjeros. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, firmó la ley ante los empleados de la empresa petrolera estatal. En respuesta, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a levantar las sanciones anteriores que habían paralizado la industria petrolera de Venezuela. La tormenta Christine ha causado estragos por todo Portugal. Las zonas más afectadas han sido el centro y el oeste del país, en particular las regiones de Coimbra y Leiria. Las ciudades aún se están recuperando de los daños y evaluando las pérdidas materiales, mientras que miles de personas siguen sin electricidad. El gobierno portugués ha anunciado esta mañana que declarará el estado de emergencia en las zonas más afectadas por la tormenta. Además de la destrucción generalizada, la borrasca también ha causado la muerte de 6 personas, 3 en Leiria, una cuarta en Martiña Grande, otra en Silves y la sexta en Vilafranca de Xira. Otra persona falleció recientemente en la vecina España, en la localidad andaluza de Torremolinos, a consecuencia de la tormenta que tumbó una palmera. Las autoridades de Protección Civil de Portugal registraron más de 5.400 incidentes hasta las 10 de la noche del miércoles. Entre la medianoche y las 8 del jueves se registraron otros 200, principalmente entre Coimbra y Leiria, en un momento en el que siguen cayendo fuertes lluvias por todo el país. Christine ha llegado a alcanzar rachas de 208 km por hora en el municipio de Soure, situado en Coimbra. El IPMA prevé una mejora del tiempo, ya que Christine se aleja de Portugal hacia España, aunque Oporto, Viana do Castelo y Braga siguen bajo alerta roja debido al mal estado del mar y las lluvias continuarán entre el centro y el norte lusos. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.